La palabra para hoy es luz en medio de las tinieblas. Nosotros, los cristianos, tenemos más o menos claros que el problema por el que atraviesa el mundo incrédulo es que están ciegos a la gloria de Cristo, hecho por el cual nuestra misión es la de tratar de resolver ese problema. Y si estuviéramos haciendo algo que no va a resolver esta cuestión, pues entonces nosotros también somos parte del problema. Con esto en mente, veamos lo que el apóstol Pablo nos dice en 2 Corintios 4, del 3 al 5, que dice así: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Entonces, la pregunta podría ser: ¿cómo podemos jugar un papel decisivo en la apertura de los ojos de los ciegos? Bueno, Pablo llega a eso en el versículo 5 que dice: porque nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Y el no predicarnos a nosotros mismos está significando que no nos ponemos nosotros por delante del mensaje de Cristo como Señor. Nosotros no hacemos nuestra metodología, nuestro estilo no es el de atracción. Tampoco apelamos a lo carnal o mundano en el no creyente con el fin de atraerlo y obligarlo a participar. En su lugar, hacemos lo posible por sacarnos del camino, para ser meramente incidentales. Nuestra sustancia y nuestro contenido es que Cristo Jesús es el Señor. Pablo le dice a los habitantes de Corinto: cuando vine a ustedes con el mensaje del Señor no fue con superioridad de palabra o de sabiduría, ya que solo quise poner a Jesucristo delante de ustedes, y este crucificado, sin utilizar palabras persuasivas de sabiduría, sino con la demostración del Espíritu Santo y de su poder, para que su fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ya que solo el Evangelio de Cristo y este crucificado, resucitado y reinando como nuestro Señor, es el que puede resolver el problema del mundo. Veamos lo que nos dice Romanos 10:17. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Santiago 1:18 dice: en el ejercicio de su voluntad Dios nos da luz por la palabra de verdad. En 1 de Pedro 1, 23 al 25 nos dice: las personas nacen de nuevo por medio de la palabra viva y permanente de Dios. Y aquí Pablo declara que los cristianos no nos predicamos a nosotros mismos porque eso nunca resolvería el problema del mundo. El apóstol dice: nosotros predicamos, y lo hacemos como método, a Cristo Jesús como nuestro Señor. Y ese es el mensaje, estableciendo de esta forma que este es el mensaje del Evangelio. Y hermano, debería quedarnos claro que no predicamos a Jesucristo como Salvador, ya que Él primero debe ser nuestro Señor y a partir de ahí Él será nuestro Salvador. En Romanos 10:13 leemos: ya que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y en Romanos 10:9 nos dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Cuando nos adentramos en las Escrituras podemos internalizar que Jesús debe ser el Señor de nuestras vidas. Y Él es Señor tanto para aquellos que ya lo hemos reconocido como tal, como para los que aún no lo han hecho. Y cuando estemos frente a Él, no se valdrá decir: la verdad, yo no lo sabía. Y recién cuando nos inclinamos ante su majestad y le reconocemos como Señor de nuestras vidas, entonces Él nos salva, ya que Señor es lo que Él es y salvar es lo que Él hace. En 1 Corintios 6:19 nos dice que nuestros cuerpos no son nuestros, pues Él pagó un alto precio por nosotros. Y cuando internalizamos esto, entonces Él no solo es Señor, sino que comienza a liberarnos, a salvarnos de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Y es ahí que el poder creador de Dios comienza a obrar en nuestra vida y la luz viene a nuestras tinieblas y el velo es quitado.
En 2 Corintios 4:6 leemos, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Hermano, es importante afirmarnos en la fe y así nuestra intelectualidad podrá entender que la teología bíblica y los hechos de la Biblia son lógicos, razonables, consistentes. También son históricamente acertados y ejemplares moralmente. Así podremos ver que el que cree en Jesús produce en nosotros benevolencia, buenas obras y bondad humana, y nos da la base para la esperanza y el optimismo. Y así podremos ver que el cristianismo ofrece el único sistema de creencias que satisface todas nuestras necesidades, y estas desde el nacimiento hasta la muerte, incluso más allá de la misma. Y sin embargo, hermanos, sabiendo todo esto, vemos que se lo ridiculiza, se lo rechaza, se lo denigra y se lucha contra el Evangelio. ¿Y por qué es esto? Muy simple, porque Satanás ha cegado los ojos de los no creyentes. Por eso nuestra tarea es tratar de abrir los ojos de aquellos que están espiritualmente ciegos. Y esto solo lo haremos sembrando la semilla del Evangelio y poniendo a Jesús en el primer lugar. Y será la tarea del Espíritu Santo hacer la obra en aquellos corazones humildes que lo reconozcan como el Señor de sus vidas. Dios te bendice. Amén.